El pequeño comedor de Rusty Spoon se alzaba en las afueras polvorientas de Fayetteville, cerca de la base militar de Fort Bragg, Carolina del Norte. El aroma a café tostado y tocino frito impregnaba el aire, mezclándose con el murmullo suave de los clientes matutinos, trabajadores locales, algunos militares retirados y familias que pasaban por la carretera. Las paredes decoradas con fotos desvaídas de la ciudad y carteles de neón de cervezas baratas parecían absorber la luz tenue del amanecer. En una esquina en su cabina habitual de vinilo desgastado estaba Henry Hank Sullivan, un hombre de 80 años con el cabello blanco como la nieve y un rostro surcado por arrugas que contaban historias que nadie había escuchado. Sus manos nudosas pero firmes sostenían una taza de café negro mientras revolvía lentamente 2 cucharadas de azúcar, creando pequeños remolinos en el líquido oscuro. En su antebrazo izquierdo, visible bajo la manga enrollada de una camisa de franela gastada, había un tatuaje antiguo, una serpiente mordiendo su propia cola, formando un círculo perfecto, con una estrella de 5 puntas en el centro. Las líneas eran gruesas, pero la tinta estaba desvaída borrosa por décadas de sol y tiempo, como si fuera un eco de un pasado olvidado. Hank no prestaba atención al bullicio del comedor. Sus ojos, de un azul pálido y nublado por la edad, estaban fijos en la taza como si el simple acto de revolver el café mereciera toda su concentración. El tintineo de la campana sobre la puerta principal anunció la llegada de 2 figuras imponentes. Jake Turner y Ethan Cole, 2 operadores de la Delta Force, entraron con pasos seguros, sus cuerpos emanando una confianza que rayaba en la arrogancia. Vestían ropa civil, camisetas ajustadas y jeans, pero no podían ocultar su entrenamiento militar, hombros anchos, músculos definidos y una postura que parecía calcular cada movimiento. Jake, el más alto, tenía una mandíbula cuadrada y ojos que escaneaban cada rincón del lugar, como un depredador evaluando su territorio. Ethan, más reservado, lo seguía de cerca con una expresión cautelosa. Los 2 se detuvieron junto a la cabina de Hank y Jake apoyó ambas manos en la mesa, inclinándose hacia el anciano con una sonrisa burlona. «Oye, abuelo, ¿sacaste ese tatuaje de una caja de cereales?», dijo su voz afilada, cargada de un desprecio que solo podía venir de alguien que se sabía el mejor en su campo. Señaló el tatuaje con la barbilla. «¿Qué es eso? ¿Un recuerdo de tu época de motociclista? ¿Cómo se llama tu pandilla?» «Los abuelos bebedores de cerveza». Su risa cortó el aire, un sonido seco que hizo que varios clientes levantaran la vista. Hank no levantó la mirada. Siguió revolviendo su café, el movimiento lento y deliberado, como si las palabras de Jake fueran solo un ruido de fondo. «Es algo de hace mucho tiempo», respondió finalmente su voz ronca, apenas un murmullo que parecía costarle esfuerzo. La calma de su tono desconcertó a Jake, cuya sonrisa se torció en una mueca de frustración. Había esperado una reacción, miedo, enojo, o al menos un intento de defenderse. Pero Hank solo tomó un sorbo de café y lo colocó con cuidado sobre la mesa, sus manos firmes, sin un solo temblor. Ethan, incómodo, tocó el hombro de su compañero. «Jake, déjalo. Estamos de descanso. No hagas un espectáculo». Pero Jake ignoró la advertencia, sus ojos fijos en el tatuaje. «No, no quiero saber». «¿Qué es eso, abuelo? ¿Te lo hiciste en un callejón para impresionar a las chicas?» Se inclinó más cerca, su aliento cálido, rozando la cara de Hank. «¿Serviste alguna vez? ¿Qué eras, cocinero? Contador en Saigón, empujando papeles mientras los verdaderos hombres peleaban». El comedor, que hasta entonces había estado lleno de un murmullo constante, comenzó a quedarse en silencio. Los clientes, muchos de ellos habituales, que conocían a Hank como el anciano tranquilo, que venía cada martes y jueves, intercambiaban miradas nerviosas. Mary, la camarera de unos 50 años, con un rostro cansado pero amable, apretó el mango de la jarra de café que sostenía. Hank era más que un cliente para ella. Era una presencia constante,
alguien que siempre preguntaba por sus nietos y dejaba propinas generosas por una simple taza de café. Verlo siendo acosado por estos dos gigantes arrogantes encendió una chispa de furia en su interior. Pero no podía enfrentarlos físicamente. Eran demasiado grandes, demasiado intimidantes. En cambio, decidió actuar de otra manera. Jake, sintiendo la atención del comedor, decidió subir la apuesta. Tomó la taza de café de Hank, que aún estaba medio llena, y con un movimiento deliberado, la inclinó dejando que el líquido marrón se derramara sobre la mesa. El café se esparció empapando las servilletas de papel y goteando hasta el suelo. «¡Uy, qué torpe soy!», dijo Jake, su voz cargada de falsa disculpa mientras su sonrisa revelaba su verdadera intención. «Vamos, abuelo, no te enojes. Solo quiero escuchar tu gran historia de guerra». Algunos clientes jadearon, y un hombre mayor sentado en la barra con una chaqueta militar desteñida se inclinó hacia su vecino. «Ese tatuaje lo he visto antes», susurró. «Es de una unidad antigua. Algo secreto. Creo que se llamaban Proyecto Omega». Las palabras se propagaron en voz baja como un rumor que crecía entre las mesas, añadiendo una capa de intriga al tenso ambiente. Hank, imperturbable, sacó un pañuelo del bolsillo y comenzó a limpiar el café derramado, sus movimientos lentos, casi rituales. «No hay historia que contar», dijo su voz tan baja que Jake tuvo que inclinarse para escucharlo. «Solo es un tatuaje». La respuesta fue como un desafío para Jake, cuya paciencia se agotaba. «¿Sabes qué, viejo? No me gusta cuando la gente finge ser algo que no es. Eso se llama valor robado. Los tipos como tú que se hacen tatuajes para parecer héroes son una vergüenza». Señaló el tatuaje con un dedo grueso lleno de cicatrices. «Nunca he visto ese diseño en ninguna unidad. Y créeme, las conozco todas». Ethan, cada vez más inquieto, intentó intervenir de nuevo. «Jake, para. No está reclamando nada. Déjalo tomar su café». Pero Jake estaba demasiado metido en su juego, disfrutando del poder que sentía al humillar al anciano. «No, Ethan. Quiero escuchar la historia épica que va con este tatuaje de 2 centavos». Se inclinó aún más, su dedo a punto de tocar el brazo de Hank. Y entonces lo hizo un toque ligero, casi casual, pero para Hank fue como un relámpago. En un instante, el olor a café y tocino desapareció, reemplazado por el hedor metálico de la sangre y la tierra húmeda. El ruido del comedor se desvaneció, sustituido por el zumbido rítmico de los rotores de un helicóptero. Hank ya no estaba en la cabina de vinilo. Estaba agachado en una selva densa en Camboya, con la lluvia goteando desde hojas gigantes. Una mano joven cubierta de barro tocaba su hombro. «Quédate conmigo, Hank», susurraba una voz. Recordó el pinchazo de una aguja improvisada, un trozo de bambú sumergido en una mezcla de pólvora y tinta, grabando el tatuaje en un campamento oculto, en un país donde no debían estar. Era un pacto entre 5 sobrevivientes de una misión que nunca existió oficialmente. La serpiente devorándose a sí misma el ciclo interminable de su guerra. La estrella en el centro, ellos, los 5 puntos de una constelación solitaria, en un cielo oscurecido. No era un adorno. Era una cicatriz, una promesa. Hank parpadeó volviendo al comedor. El dedo de Jake aún estaba en su brazo. Lentamente retiró el brazo, su expresión sin cambios, pero algo en su interior se había movido. La superficie tranquila permanecía, pero bajo ella una marea antigua había girado. Jake, ajeno a esto, siguió burlándose, disfrutando de su actuación para el público silencioso. Pero Mary ya había tenido suficiente. Con el corazón latiendo con fuerza, se deslizó al pequeño despacho detrás de la cocina, cerró la puerta y sacó su viejo teléfono móvil. No llamó a la policía. Eso no resolvería nada. Este era un problema diferente, uno que requería una solución distinta.
Marcó el número de Karen, su amiga, que trabajaba como asistente administrativa en el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, Horta-Tasok. «Karen, soy Mary», susurró su voz tensa por la urgencia. «Hay dos tipos, creo que son de los tuyos, acosando a Hank en el comedor. Están burlándose de su tatuaje, una serpiente en círculo con una estrella en el medio». Hubo una pausa al otro lado de la línea. La voz de Karen, normalmente tranquila, se volvió tensa. «Repite eso. Describe el tatuaje otra vez». Mary lo hizo detallando cada elemento. «¿Y el hombre?» «Se llama Henry Sullivan». Karen respiró hondo. «No dejes que se vayan. Quédate donde estás». La línea se cortó. Mary guardó el teléfono, su corazón acelerado. No sabía qué había desencadenado, pero algo en la voz de Karen le decía que las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. Afuera, en el comedor, Jake seguía presionando su voz cada vez más alta, ajeno a la tormenta que se acercaba con la velocidad de un convoy militar. El secreto del tatuaje. En la pequeña oficina trasera de The Rusty Spoon, Mary apretaba el teléfono con fuerza, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. El aire estaba cargado con el olor a grasa de la cocina, y el zumbido distante de los clientes parecía un eco lejano mientras esperaba la respuesta de Karen. No estaba segura de qué podría hacer su amiga, pero algo en la voz de Hank, en su calma estoica ante la humillación, le decía que él no era un anciano cualquiera. Siempre había tenido esa aura de misterio, como si cargara con un peso invisible, que lo mantenía anclado al pasado. Afuera, en el comedor, la tensión se había espesado como humo. Jake, con su arrogancia intacta, no se contentaba con el silencio de Hank. «Bueno, abuelo, si no vas a contarme tu gran epopeya de guerra, tal vez deba ayudarte a recordar», dijo su voz endureciéndose mientras se acercaba más a la cabina. Extendió la mano y agarró el brazo superior de Hank, su agarre firme, amenazante. «Vamos a dar un paseo afuera. Tú y yo solos para hablar de respeto». Era una amenaza clara de violencia física contra un hombre de 80 años en un comedor público lleno de testigos. Un jadeo colectivo recorrió el lugar, y varios clientes se removieron inquietos en sus asientos sin saber si intervenir. Ethan, alarmado, sujetó el hombro de Jake con urgencia. «Jake, no. ¿Qué demonios estás haciendo?» «Somos operadores, no matones de bar». Pero Jake estaba más allá de la razón. Su ego, herido por la indiferencia de Hank, lo impulsaba a un territorio peligroso. Comenzó a tirar de Hank para sacarlo de la cabina, ignorando las protestas de Ethan y las miradas horrorizadas de los presentes. En la barra, el hombre mayor con la chaqueta militar se inclinó hacia su compañero, su voz un susurro conspirador que se extendió como un reguero de pólvora. «Ese tatuaje no es cualquier cosa», murmuró. «Lo oí de un viejo sargento hace años. Es de Proyecto Omega, una unidad fantasma de la guerra de Vietnam. Operaban en la oscuridad misiones que nunca existieron en los libros. Esos tipos escribieron el manual para lo que hacen hoy los Delta Force. Si ese viejo lo tiene, es porque fue uno de ellos». Las palabras se propagaron rápidamente entre las mesas, convirtiendo el comedor en un hervidero de murmullos. «Proyecto Omega. ¿Eso es real?», preguntó alguien en voz baja. «Sí, pero es clasificado». «Historias de fantasmas para asustar a los reclutas», respondió otro. La curiosidad crecía, y algunos clientes ahora miraban a Hank con una mezcla de respeto y fascinación, preguntándose si el anciano tranquilo era en realidad una leyenda viviente. Hank, aún con el brazo sujeto por Jake, no resistió físicamente, pero sus ojos pálidos se clavaron en los de su agresor con una intensidad que hizo que Jake vacilara por un segundo. No era una mirada de desafío, sino de una fatiga profunda, como si viera no solo a este joven arrogante, sino a una larga línea de ellos a lo largo de los años. En su mente, el toque de Jake había desatado una avalancha de recuerdos. El comedor se desvaneció de nuevo, y Hank se encontró en las profundidades de una jungla en Camboya,
el aire húmedo y espeso, el suelo fangoso bajo sus botas. Lideraba un equipo de 5 hombres, todos voluntarios, para una misión que el gobierno negaría si fallaban. Habían sido emboscados comprometidos por un traidor invisible y ahora huían de cientos de enemigos que los perseguían sin piedad. 3 semanas de evasión constante con heridas supurando y el hambre royendo sus entrañas. En un claro oculto bajo la lluvia torrencial, habían grabado el tatuaje La Serpiente, simbolizando el ciclo eterno de la guerra, la estrella representando su unidad inquebrantable. Era un juramento de sangre, una promesa de recordar a los caídos y nunca rendirse. Hank había liderado la extracción cargando a un teniente herido, un joven Bill Carter, a través de pantanos infestados y patrullas enemigas, disparando con una mano mientras sostenía a su compañero con la otra. De los 5, solo 2 sobrevivieron para ver el amanecer de la paz. Parpadeó regresando al presente. El agarre de Jake aún estaba allí, pero ahora parecía insignificante, como el toque de un niño enfadado. El tatuaje significa algo para quienes deben entenderlo, dijo Hank en voz baja, su tono desprovisto de ira, solo resignación. Jake soltó una risa áspera. ¿Eso es todo? Una respuesta profunda para impresionar. ¿Eres un fraude viejo? Pero antes de que pudiera escalar más el teléfono en la oficina de Mary, vibró. No era Karen quien ya había actuado. En las oficinas esterilizadas y expansivas del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, Karen Miller, una asistente administrativa con 3 años de experiencia, sentía un sudor frío en la frente. El nombre Henry Sullivan no aparecía en ninguna base de datos accesible, pero el tatuaje sí resonaba. Lo había oído en susurros de sargentos mayores, retirados historias de fantasmas sobre los hombres que precedieron a las unidades oficiales, los que forjaron el camino en sangre y sombras. Proyecto Omega, operaciones encubiertas en territorios prohibidos, misiones que redefinieron la guerra especial. Si este anciano lo tenía, era sagrado. Karen sabía el protocolo, no interrumpir al general durante una reunión de alto secreto a menos que el mundo se estuviera acabando. Pero esto era lo suficientemente cercano. Caminó hacia la puerta pesada de la sala de conferencias, respiró hondo y llamó. Un coronel abrió una rendija a su rostro, una máscara de irritación. ¿Qué pasa, Miller? Necesito hablar con el general. Es urgente. El coronel siseó. Puede esperar. Pero Karen, con el corazón martilleando, empujó la puerta y entró. Todos los ojos, los líderes militares más peligrosos y poderosos del país, se volvieron hacia ella. El general William Bill Carter levantó la vista desde la cabecera de la mesa, sus ojos como fragmentos de pedernal. Miller, más vale que sea el fin del mundo. Karen se acercó directamente a él, su entrenamiento manteniéndola erguida. Se inclinó y habló en voz baja solo para sus oídos. Señor, lamento la interrupción. Acabo de recibir una llamada de una fuente fuera de la base. Un hombre llamado Henry Sullivan está siendo acosado en The Rusty Spoon por 2 operadores activos de la unidad. La expresión de Carter no cambió. Era famoso por su compostura. Están cuestionando su servicio, señor. Continuó Karen, su voz temblando ligeramente. Específicamente, se burlan de su tatuaje, una serpiente en círculo mordiéndose la cola con una estrella en el medio. El cambio fue instantáneo y aterrador. La máscara de calma no solo se agrietó, se evaporó. El color abandonó el rostro de Carter, reemplazado por una furia oscura y atronadora que pareció absorber el oxígeno de la habitación. Los otros comandantes se echaron hacia atrás atónitos. Carter se levantó tan rápido que su silla chirrió y casi se volcó. Su voz cuando habló no fue un grito sino un comando gutural que cortó el silencio. Preparen mi detalle personal. Traigan mis vehículos ahora. Miró a los demás en la mesa.
Esta reunión ha terminado. De vuelta en el comedor, la tensión había alcanzado su punto de ebullición. Jake, frustrado por la falta de reacción de Hank, decidió escalar. «Está bien, abuelo. Creo que hemos tenido suficiente de tu acto de valor robado», dijo su voz dura como el acero. Apretó más el agarre en el brazo de Hank. «Vamos a salir y resolver esto como hombres». Amenazaba con agredir físicamente a un anciano en público. Ethan lo sujetó con más fuerza. Jake no. Esto es una locura. Pero Jake estaba ciego por la ira. Fue entonces cuando el sonido llegó, no el aullido familiar de sirenas policiales, sino un rugido más profundo, ominoso, de motores potentes acercándose a gran velocidad. Las cabezas se volvieron hacia las ventanas. 3 Suburban Chevrolet, negras, con placas gubernamentales, irrumpieron en el estacionamiento ejecutando una formación táctica perfecta alrededor de la entrada del comedor. Antes de que los vehículos se detuvieran por completo, las puertas se abrieron y hombres en uniformes de servicio impecables emergieron. No eran soldados en equipo de combate. Eran el detalle de seguridad del comando sargentos mayores serios, que se movían con una precisión sincronizada e inquietante. Formaron un perímetro, sus ojos escaneando todo, transformando el simple comedor en una zona de alta seguridad. Jake y Ethan se congelaron. Reconocieron los vehículos, reconocieron al sargento líder del detalle. Su sangre se heló, la arrogancia se drenó del rostro de Jake, reemplazada por una palidez enfermiza y las primeras hebras heladas de puro terror. El rumor en el comedor creció. ¿Quiénes son esos militares? ¿Parece importante?, susurró alguien. Mary, asomándose desde la oficina, sintió un alivio mezclado con asombro. Karen había actuado rápido. La puerta trasera del Suburban principal se abrió y salió el general William Bill Carter. Las 4 estrellas plateadas en su cuello brillaban bajo el sol matutino. No miró a nadie. Sus ojos, ardiendo con un fuego controlado, estaban fijos en la puerta del comedor. Avanzó hacia ella su detalle, cayendo en silencio detrás de él. La campana tintineó suavemente al entrar, pero en el silencio sepulcral sonó como un disparo. Llenó el umbral su presencia, absorbiendo todo el aire del espacio pequeño. Ignoró a los operadores atónitos. Ignoró a los clientes boquiabiertos. Su mirada barrió la habitación y encontró al hombre en la cabina. Caminó directamente hacia Hank Sullivan. Se detuvo, sus zapatos negros pulidos a centímetros de la mesa. Jake aún tenía la mano en el brazo de Hank. Los ojos de Carter bajaron a esa mano, y la mirada en ellos fue tan venenosa que Jake la retiró como si se hubiera quemado. El rugido de los motores se intensificó, convirtiéndose en un estruendo que sacudió las ventanas del The Rusty Spoon, haciendo que los platos tintinearan en las mesas y los clientes se giraran alarmados hacia el estacionamiento. 3 Suburban Chevrolet, negras, con placas gubernamentales, que gritaban autoridad, irrumpieron en el lote con una precisión militar, deteniéndose en una formación táctica impecable, que bloqueaba cualquier salida posible. Las puertas se abrieron simultáneamente, y de ellas emergieron hombres, en uniformes de servicio crispados, no con equipo de combate pesado, sino con la elegancia letal de un detalle de seguridad de élite. Eran sargentos mayores y maestros sargentos del JSOC, rostros serios y movimientos sincronizados, que transformaban el humilde comedor en una zona de operaciones de alto nivel. Escanearon el perímetro con ojos entrenados, asegurándose de que no hubiera amenazas, mientras el sol matutino reflejaba en sus insignias pulidas. Jake y Ethan, aún de pie junto a la cabina de Hank, se congelaron en el lugar, sus rostros perdiendo todo color al reconocer los vehículos, y al sargento líder del detalle, un hombre con cicatrices en el rostro que había entrenado a generaciones de operadores. «Eso es el convoy del general», murmuró Ethan,
su voz apenas un susurro tembloroso, mientras un escalofrío de pánico puro le recorría la espina dorsal. Jake, cuya mano aún flotaba en el aire después de soltar el brazo de Hank, sintió que su arrogancia se evaporaba como niebla bajo el sol, reemplazada por una náusea creciente de dread absoluto. Uno de los sargentos del detalle, un hombre corpulento con una barba recortada, miró directamente a Jake y entrecerró los ojos en reconocimiento. «Turner, eres tú del curso de selección del año pasado», dijo en voz baja a su compañero, lo suficientemente alto para que Jake lo oyera, añadiendo una capa extra de humillación que hizo que las mejillas de Jake ardieran de vergüenza. «Sí, el mismo que pensaba que era invencible», respondió el otro sargento, y ambos rieron por lo bajo, un sonido que cortó como un cuchillo en el silencio tenso del comedor. La puerta trasera del Suburban principal se abrió con un clic suave, y de ella descendió el general William Bill Carter, su presencia imponente, llenando el espacio incluso antes de entrar. Las 4 estrellas plateadas en su cuello brillaban como faros de autoridad, y su uniforme impecable hasta el último pliegue exudaba el poder de un hombre que comandaba las fuerzas especiales más élites del mundo. No miró a izquierda ni derecha. Sus ojos, ardiendo con un fuego controlado pero intenso, estaban fijos en la puerta del comedor, como si una fuerza invisible lo guiara directamente hacia su objetivo. Avanzó con pasos medidos, su detalle, cayendo en formación silenciosa detrás de él, creando un muro humano que separaba al general del resto del mundo. La campana sobre la puerta tintineó inocentemente al entrar, pero en el silencio sepulcral que ahora reinaba en el The Rusty Spoon, sonó como el tañido de una campana funeraria. El comedor entero parecía contener la respiración. Los clientes congelados en sus asientos observaban con ojos muy abiertos, mientras Mary, asomada desde la cocina, sentía un alivio mezclado con agüe ante la magnitud de lo que había desatado con una simple llamada. Carter llenó el umbral con su estatura, su sombra, alargándose sobre el piso linóleo desgastado. Y su mera presencia succionó el aire del espacio, haciendo que el olor a tocino y café pareciera insignificante en comparación con la gravedad del momento. El general ignoró por completo a Jake y Ethan, quienes ahora parecían encogerse bajo su mirada periférica como reclutas novatos ante un superior enfurecido. Ignoró a los clientes boquiabiertos, al cocinero que había dejado de voltear panqueques y a la jarra de café olvidada en la mano de Mary. Su mirada barrió la habitación con precisión quirúrgica y se clavó en Hank, aún sentado en su cabina con la taza de café a medio camino hacia sus labios. Carter caminó directamente hacia él, sus zapatos pulidos resonando en el piso como pasos de un juez aproximándose al veredicto. Se detuvo a centímetros de la mesa, su postura erguida impecable. Jake aún tenía rastros de su agarre en el brazo de Hank, pero los ojos de Carter descendieron a esa mano invisible, y aunque ya no estaba allí, la mirada fue tan venenosa, tan cargada de desprecio, que Jake retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeado físicamente. Entonces, en un movimiento que nadie en ese comedor podría haber predicho, el general William Carter, el oficial de 4 estrellas al mando de todas las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos, chasqueó sus talones, juntos, enderezó su espalda con rigidez marcial y rindió un saludo perfecto de libro de texto al frágil anciano sentado en la cabina. Fue un gesto de respeto absoluto, el tipo de saludo que se reserva para héroes legendarios o presidentes, no para un hombre común en un comedor grasiento rodeado de olores a desayuno. El tiempo pareció detenerse. El comedor entero contuvo el aliento y un silencio absoluto cayó roto solo por el tic-tac distante de un reloj en la pared. Después de un momento largo eterno, Carter bajó la mano con lentitud deliberada. Su voz, cuando habló, estaba cargada de una emoción cruda que nadie en su comando había oído antes, respeto, gratitud y un toque de nostalgia.
Hank ha pasado demasiado tiempo, dijo su tono grueso, casi quebrado. Hank levantó la vista, sus ojos azules pálidos, encontrándose con los del general, y una sonrisa tenue triste tocó sus labios arrugados. «Bill, te has hecho viejo», respondió Hank, su voz ronca, pero con un atisbo de humor seco que rompió ligeramente la tensión. El intercambio fue íntimo como entre viejos camaradas que habían compartido infiernos que el mundo nunca conocería, y por un instante el comedor pareció desvanecerse alrededor de ellos. Pero Carter no estaba allí solo para una reunión. Había una furia contenida en sus ojos, que ahora se volvía hacia Jake y Ethan. Giró lentamente hacia los dos operadores, quienes parecían a punto de desmayarse, sus rostros pálidos, como fantasmas, el sudor perlando sus frentes. «¿Ustedes?», dijo Carter, su voz baja y peligrosa, como el gruñido de un león antes de atacar. «¿Ustedes cuestionaron a este hombre? Se burlaron de su tatuaje». Jake solo pudo emitir un sonido ahogado, un balbuceo incoherente, mientras Ethan bajaba la cabeza, incapaz de sostener la mirada del general. Carter no esperó una respuesta. Con movimientos lentos y deliberados, desabotonó el puño de su manga derecha enrollándola con cuidado más allá de la muñeca, pasando un reloj caro, y revelando en la piel de su antebrazo el mismo tatuaje exacto, la serpiente mordiéndose la cola, formando un círculo con la estrella de 5 puntas en el centro. El suyo era más nuevo, las líneas más nítidas, pero era una réplica idéntica del desvaído en el brazo de Hank. Una ola de shock recorrió el comedor, como un susurro colectivo que se convirtió en un murmullo ahogado. Los clientes que hasta entonces habían visto a Hank como un anciano inofensivo, ahora lo miraban con ojos nuevos, llenos de admiración y wonder. El sargento, que había reconocido a Jake, se inclinó hacia su compañero y susurró: «Maldición, Turner va a pagar por esto. El general no olvida». La humillación de Jake se profundizó, su ego hecho trizas bajo el peso de la revelación. Carter dio un paso más cerca de los dos operadores, su voz bajando aún más, pero lo suficientemente alta para que todos oyeran. «Permítanme decirles a quién estaban hablando», dijo su tono bajo y amenazante, cargado de una autoridad que hacía que las rodillas flaquearan. «Este es Henry Sullivan. Antes de que existiera el SEAL Team 6, antes de la Delta Force, había un puñado de hombres enviados a la oscuridad para hacer lo imposible. Se llamaban Proyecto Omega. Eran fantasmas. Sus misiones nunca se registraron. Sus nombres nunca se pronunciaron. Este hombre y 4 otros fueron los miembros fundadores de la tradición que ustedes creen representar». Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran como plomo en el silencio. En una misión tan clasificada, que aún está borrada en todos los archivos en Camboya, su equipo fue comprometido en lo profundo del territorio enemigo. Fueron cazados por 3 batallones enteros, durante 3 semanas. Henry Sullivan cargó a un compañero herido cuando era un joven teniente en su espalda, durante los últimos 2 días, a través de pantanos y patrullas enemigas, hasta el punto de extracción. De los 5 hombres que llevaban esta marca, solo 2 viven hoy. Están mirando a ambos. Las palabras pesaron en el aire, aplastando a Jake y Ethan bajo su gravedad. Los clientes miraban boquiabiertos, sus bocas abiertas en asombro, dándose cuenta de que estaban en presencia de una leyenda que nunca supieron que existía. Hank, aún sentado, sintió una oleada de recuerdos, los rostros de sus compañeros caídos las noches en la jungla, donde el tatuaje se había grabado como un pacto eterno. Una lágrima sutil brilló en sus ojos, pero su expresión permaneció estoica, un pilar de calma en medio de la tormenta. Carter se volvió completamente hacia los 2 operadores. Su rebuke no fue un grito, sino una evisceración quirúrgica y tranquila. Llevan el uniforme del profesional silencioso. Ese es nuestro credo.
Hoy olvidaron la parte silenciosa. Olvidaron la parte profesional. Olvidaron que cada cosa que tienen, cada pieza de equipo, cada táctica que usan, fue pagada con sangre por hombres como él. Olvidaron respetar a sus mayores. Olvidaron todo. Los miró de arriba a abajo, con un desprecio absoluto, como si fueran insectos, bajo su bota. Mi oficina a las 0500 mañana. Prepárense para entregar sus credenciales. Con eso acababa de terminar sus carreras en las filas élites, un veredicto final que resonó en el comedor como un martillo golpeando un yunque. El aire en el The Rusty Spoon estaba cargado de electricidad, los clientes ahora mirando a Hank con una reverencia recién descubierta, susurrando entre ellos sobre Proyecto Omega y las historias que acababan de oír. Mary, con lágrimas en los ojos, se acercó tímidamente con una jarra fresca de café, pero nadie se movió para romper el momento. Jake y Ethan, destrozados y humillados, se quedaron allí inmóviles mientras el general ponía una mano steady en el hombro de Hank, un gesto que hablaba de una deuda de vida impagable. La llegada de Carter no solo había detenido el acoso, había transformado el comedor en un templo de respeto donde el pasado y el presente colisionaban en una lección inolvidable sobre humildad y legado. El silencio en el The Rusty Spoon era casi palpable, roto solo por el leve tintineo de una taza que alguien dejó caer torpemente sobre su platillo. Los clientes, aún procesando la escena monumental que acababan de presenciar, mantenían sus ojos fijos en Henry Hank Sullivan, el anciano tranquilo que ahora sabían que era mucho más que un cliente habitual. La presencia del general William Bill Carter, con sus 4 estrellas reluciendo en el cuello de su uniforme, seguía dominando el comedor, pero su furia se había suavizado al sentarse frente a Hank en la cabina de vinilo desgastado. Los dos hombres separados por décadas, pero unidos por un pasado compartido en la sombra, compartían un momento de calma que contrastaba con la tormenta que había estallado minutos antes. «Hank, me haces recordar los días en que todo parecía imposible», dijo Carter, su voz baja cargada de una nostalgia que solo podían entender quienes habían sobrevivido al infierno juntos. Hank, con una sonrisa tenue que apenas curvaba sus labios arrugados, respondió: «Y tú sigues siendo un exagerado, Bill». La simplicidad de sus palabras aligeró el aire, y por un instante el comedor pareció volver a la normalidad, con el aroma a café y tocino recuperando su lugar. Pero la gravedad del momento aún pesaba sobre Jake Turner y Ethan Cole, quienes permanecían de pie, rígidos con rostros pálidos, como si acabaran de ser sentenciados a muerte. El detalle de seguridad del general, alineado cerca de la puerta, los observaba con ojos fríos, asegurándose de que no intentaran escapar de la humillación que se habían ganado. Carter levantó la vista hacia los dos operadores, su expresión endureciéndose de nuevo. «¡Salgan! Los espero en la base», ordenó secamente señalando la puerta con un movimiento de cabeza. Jake y Ethan, con las cabezas gachas, salieron escoltados por los sargentos, cuyas botas resonaban como un tambor militar en el piso de linóleo. Los clientes los siguieron con la mirada, algunos con desprecio, otros con una mezcla de lástima y alivio. Mary, la camarera, se acercó con una jarra de café fresca, sus manos temblando ligeramente mientras llenaba la taza de Hank. «Lo siento mucho, señor Sullivan», susurró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Hank la miró con gentileza, su voz ronca pero cálida. «No hay nada que lamentar, Mary. Solo haces tu trabajo». Le dio una palmadita en la mano, un gesto que hizo que ella sonriera débilmente antes de retroceder, dejando a los dos hombres solos en la cabina. El incidente en el The Rusty Spoon no terminó con la salida de los operadores. Para Carter, lo que había sucedido era más que un acto de arrogancia. Era un síntoma de una enfermedad más profunda en la cultura de las fuerzas especiales modernas. Una generación de guerreros entrenados con la mejor tecnología y tácticas
había olvidado las raíces de su profesión, los hombres que pagaron con sangre y sacrificio el camino que ahora recorrían. En las semanas siguientes, Carter actuó con decisión. Ordenó la creación de un nuevo programa de entrenamiento obligatorio llamado Legado Silencioso, diseñado para enseñar a cada candidato de operaciones especiales la historia de su oficio. No serían instructores activos los que impartieran las clases, sino veteranos retirados de conflictos olvidados, Vietnam, Grenada, Panamá. Hombres como Hank Sullivan, cuyas historias de heroísmo silencioso debían ser escuchadas directamente por los jóvenes que aspiraban a llevar el manto de las fuerzas élites. El programa no era solo una lección de historia, era un recordatorio de que el respeto y la humildad eran tan esenciales como cualquier arma en el arsenal de un operador. Jake y Ethan no fueron expulsados del ejército con deshonor. Carter consideraba que eso sería un castigo demasiado fácil, una salida rápida para hombres que necesitaban aprender una lección más profunda. En cambio, fueron reasignados al programa Legado Silencioso como personal administrativo permanente. Su tarea coordinar los viajes de los veteranos, preparar las aulas, asegurar que cada orador tuviera todo lo necesario. Durante los próximos 3 años, estarían inmersos en las historias de los hombres a los que una vez menospreciaron escuchando día tras día relatos de valentía, sacrificio y camaradería. Era una penitencia sutil, pero poderosa, diseñada para remodelar sus caracteres desde la base. Cada vez que organizaban una charla, cada vez que veían a un veterano contar su historia, se les recordaba su error en el The Rusty Spoon, una lección grabada en sus mentes con más fuerza que cualquier tatuaje. Pero Hank no estaba dispuesto a dejar que la historia terminara con el castigo. Unos días después del incidente solicitó una reunión privada con Jake y Ethan en una pequeña sala de conferencias en Fort Bragg. Los dos operadores entraron con la cabeza baja, sus uniformes impecables, pero sus rostros marcados por la vergüenza. Hank, sentado al final de una mesa sencilla, los miró sin rencor. «Siéntense, muchachos», dijo su voz calma como siempre. Jake y Ethan obedecieron evitando sus ojos. Hank señaló el tatuaje en su brazo. «Esto no es un trofeo. No es para presumir, ni para impresionar a nadie. Es una promesa que hice con 4 hombres que ya no están aquí». Comenzó a contar con una claridad que cortaba el aire la historia de su misión en Camboya. Habló de la emboscada que los dejó atrapados de las 3 semanas, huyendo de un enemigo implacable, de la pérdida de 3 compañeros cuyos rostros aún veía en sueños. Este tatuaje, dijo, tocando la serpiente desvaída, es para ellos, para que nunca olvidemos lo que cuesta estar aquí. Jake, con los ojos fijos en el suelo, finalmente levantó la vista, su voz temblorosa. «Señor Sullivan, lo que hice fue imperdonable. No tengo excusas. Fui un idiota». Ethan asintió, su rostro igualmente contrito. «Lo sentimos, señor. De verdad». Hank los miró por un largo momento, sus ojos azules, buscando algo en ellos. «Todos cometemos errores», dijo al fin. «Lo importante es lo que hacemos después. Sigan aprendiendo». 1 año después, en una ferretería local en Fayetteville, Hank buscaba un tornillo específico para su vieja cortadora de césped. Sus pasos eran lentos, pero su mente estaba clara, enfocada en la tarea. Una voz tímida lo interrumpió. «Señor Sullivan, ¿me recuerda?» Era Jake, vestido con un uniforme de entrenamiento físico del ejército más delgado, con una humildad nueva en sus ojos que reemplazaba la arrogancia de antes. Hank lo miró y asintió. «Te recuerdo». Jake tragó saliva nervioso. «Solo quería decir que lo que hice ese día en el comedor fue lo peor. Estaba equivocado y no hay excusa. Lo siento por todo». No hubo un discurso grandilocuente, solo una admisión honesta y cruda. Hank lo observó por un momento, luego extendió su mano. Jake la tomó sorprendido por la fuerza en el agarre del anciano.
Todos tenemos cosas que aprender, hijo, dijo Hank. Su voz el mismo murmullo tranquilo de siempre. Solo no dejes de aprender. Le dio un leve asentimiento, luego volvió a los tornillos, como si la conversación ya hubiera terminado. Hank y Carter continuaron encontrándose de vez en cuando en el The Rusty Spoon, compartiendo café y recuerdos de un tiempo que solo ellos entendían. El programa Legado Silencioso se convirtió en una piedra angular de la formación de las fuerzas especiales, transformando la cultura de las nuevas generaciones de operadores. Les enseñó que su fuerza no venía solo de las armas o las tácticas, sino de los hombres, como Hank Sullivan, cuyos sacrificios silenciosos habían pavimentado el camino. En una de esas reuniones, mientras el sol se ponía sobre Fayetteville, Carter levantó su taza hacia Hank. «Por los que no están aquí», dijo. Hank asintió tocando su tatuaje con un dedo. «Y por los que siguen aprendiendo», respondió. En ese momento, el comedor parecía más que un lugar para desayunar. Era un testimonio vivo de que los héroes silenciosos caminan entre nosotros, y su legado nunca debe olvidarse.